Hola seguidores, muy buenas noches. En el video de hoy vamos a tratar lo que son los EPPs o elementos de protección personal para preppers o personas que se dediquen a la supervivencia y otras actividades al aire libre, como por ejemplo trekking, caza, pesca, bushcraft, etc. Vamos a comenzar. Primero, el índice, siguiendo un tipo de priorización similar a la que se priorizan los riesgos básicos para la supervivencia. Primero se tratará la protección respiratoria, luego el abrigo contra la hipotermia, después la protección ocular, siguiendo los guantes y por último distintos tipos de mamelucos. Vamos a comenzar con el primero, la protección respiratoria. ¿Cuáles son los riesgos a reducir o prevenir? Virus, bacterias, como por ejemplo una pandemia, como la de hoy en día, gases tóxicos, como por ejemplo gases lacrimógenos como consecuencia de un caos social, siendo contenido por la policía, humo de incendios. Otro caso serían polvos abrasivos, como por ejemplo cenizas después de una erupción volcánica o cenizas después de incendios. ¿Qué tenemos? ¿Qué herramientas se cuenta como para protegerse contra esos riesgos? Máscaras enteras, semimáscaras acompañadas de antiparras o barbijos de distintos tipos. En esta hoja y en la siguiente pueden verse las referencias de los distintos colores con lo que suelen identificarse los filtros que llevan las máscaras o semimáscaras. Cada color significa que el filtro retiene o filtra determinados agentes, como por ejemplo el gris sirve para gases y vapores inorgánicos y el amarillo para dióxido de sulfuro o cloruro de hidrógeno. Acá se debe tener presente que muchos filtros tienen una combinación de colores, es decir que cubren o filtran varios tipos de agentes nocivos. Bueno, este es otro cuadro. Siguiendo, el abrigo. ¿Cuál es el riesgo que trata uno de reducir o cubrir con el abrigo? Es la hipotermia. Las prendas de abrigo en sí no se consideran un elemento de protección personal, pero en climas muy fríos el riesgo de hipotermia es alto y puede ser mortal. Por tal motivo se listan elementos de abrigo, como por ejemplo botas borseguí, medias, polainas, pantalón de nieve, camiseta térmica, subcampera polar, campera impermeable, guantes y gorro, entre otros. Con respecto a la protección ocular, los riesgos que se pretende evitar con un medio de protección ocular son virus, bacterias, como por ejemplo la pandemia, que ya lo dijimos antes, gases tóxicos, polvos abrasivos, como por ejemplo arena, tierra, ceniza de erupciones volcánicas, ceniza de incendios, u otros objetos extraños, como por ejemplo brasas, astillas u otras proyecciones, como por ejemplo al estar echando leña y se proyecte una astilla derecho hacia los ojos. ¿Con qué nos podemos proteger los ojos, cuidar la vista? Con lentes o antiparras, ya sean lentes de sol, lente de seguridad despejados, lente de seguridad de amarillo, lentes transparentes o distintos tipos de antiparras. Siguiendo con más elementos de protección personal o EPPs. Guantes. ¿Cuáles son los riesgos que se pretenden reducir, minimizar o eliminar? Riesgo de corte de ampollas, de virus o bacterias, mordeduras, picaduras, quemaduras o contusiones. Los distintos tipos de guantes son anticorte, de trabajo pesado, como por ejemplo los de baqueta o los de algodón moteado, los guantes descartables, guantes tácticos y otros tipos de guantes, como por ejemplo guantes para tratar elementos criogénicos con temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero.
Siguiendo con el último elemento de protección personal están los mamelucos. ¿Cuáles son los riesgos que se pretenden evitar o reducir con el uso de mamelucos? Virus y bacterias, como por ejemplo la pandemia actual por COVID-19, químicos agresivos, radiación y otros. Los distintos tipos de mamelucos son impermeables contra químicos ácidos o básicos tipo Tyvek, contra agua helada, que suelen ser llamados antiexposición, como por ejemplo los que usan ciertos pilotos de combate, o sino también contra radiación. Haciendo un resumen de los elementos de protección que revisamos al momento, son elementos que protegen contra gases contaminantes, inclemencias del tiempo o clima, protección ocular, protección de manos y exposición general a agentes nocivos para la salud. Esperamos que este video les sea útil. Gracias por ver. Cuídense mucho. Sean felices. Hasta la próxima.